Vamos a comenzar, como es costumbre, con una oración pidiendo la presencia del Señor en nuestro medio. Buen Dios, buen Padre, que estás en el alto cielo, debemos darte sin duda alguna gracias, Señor, porque nos has guardado durante toda esta semana que hoy concluye y nos das este oasis, este día de tu santo sábado en el cual poder estar aquí con los hermanos, sabiendo de ti, conociendo de ti y alabándote. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí entre medio de nosotros, para que Él tome posesión de nuestras mentes, para que ahora no divaguemos en las cosas cotidianas, sino que nos centremos en lo que tú quieres decirnos hoy en esta mañana. Todo ello será de alimento espiritual para nosotros, para proseguir, cargar las baterías y también tener más argumentos para poder dar el mensaje a otros que no lo conocen. Señor, que tu paz quede con nosotros y con todos aquellos que se reúnen alrededor del globo, y ayúdanos a guardar el sábado como es debido, conforme a tu voluntad. Perdona nuestras deficiencias, te lo imploramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, buenos días a todos. Es grato ver que sábado a sábado el grupo se va nutriendo, ¿verdad? Va creciendo, ¿eh? También ya los amigos que nos siguen en directo a través del internet, cada vez vemos que hay más gente que se va añadiendo y eso nos congratula. En definitiva, pues compartimos la palabra del Señor, que es de lo que se trata. Por eso nos reunimos los sábados, ¿verdad? Para profundizar el estudio de la palabra del Señor y conocer más de ella, para prepararnos, ya que queda poco tiempo, ¿verdad? Y tenemos que hacer una preparación especial para poder estar en pie ante nuestro Dios cuando venga. O bien hayamos ido al descanso, o bien estemos en vida, pero que podamos estar en pie ante Él. Bien, llegamos ya cerquita del final de estas lecciones de este trimestre. Estamos ya en la lección número 11. No sé si os habéis fijado, la segunda epístola del apóstol Pedro, él comienza haciendo una salutación, luego empieza hablando de cómo ser partícipes de la naturaleza divina, teniendo unos ciertas cualidades, unos ciertos dones que debemos trabajar en nosotros para acercarnos más al Señor, más a Cristo. Nos habla incluso de que, incluso haciéndose eco de él mismo, de que él cuando escribe no escribe porque sí, escribe siendo testigo presencial de aquel que vino, de Cristo, ¿verdad? Y a la vez, pues claro, nos convoca que nosotros también seamos testigos de Cristo, porque aunque presencialmente no hemos estado allá hace 2000 años, pero sí que a través de su palabra podemos conocerle perfectamente, y eso nos ayudará pues a poder testificar de él. Y luego, siguiendo esta argumentación, nos llega al apartado que hoy tenemos, en el cual dentro de este grupo de creyentes parece ser que hay pues unos falsos profetas y unos falsos maestros. Y bien, aquí Pedro nos menciona que van a haber ataques, Claro, hay dos prismas aquí. Antes lo comentábamos con Víctor, ¿verdad? Dentro de la iglesia adventista, pues los atacantes pues seremos los que tal vez hemos salido de ella, por los motivos que ya conocemos, ¿verdad? Por predicar lo que la iglesia no acepta, pues dirán, bueno, estos son los que están atacando y están destruyendo y haciendo daño a la iglesia. Claro, por parte nuestra, que estamos intentando seguir los caminos del Señor, estudiando y predicando la verdad presente para nuestro tiempo, pues claro, nos damos cuenta que los ataques vienen desde la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nosotros creemos de unas ciertas cosas que la iglesia no acepta, y entonces, claro, notamos que vienen ataques. Bueno, Víctor puede dar testimonio, ¿verdad?, de todos los escritos que recibe. Personalmente también vivo la misma experiencia, y bueno, y todos aquellos que quieren vivir y predicar estas verdades presentes, como son que Cristo viene pronto, en un año determinado, pues claro, se encuentran con estos problemas.
Hay aquí un versículo en la lección, que es el epicentro de la misma, segunda de Pedro 2:19, dice: les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bien, veremos cómo aquí Pedro se está refiriendo a estos falsos maestros que se erigieron en la iglesia y que querían pervertir el camino de aquellos hermanos que querían seguir a Cristo como es debido. Ellos introdujeron pues nuevas doctrinas. No hace falta que seas tan estricto con las cosas. Hoy sabéis, hay una cosa que está muy en boga. Bueno, es que el amor nos une a todos, ¿no? Y bueno, no hace falta ser tan estricto. Lo importante es creer y ya está, ¿no? Bueno, en la Escritura se dice que los demonios, ¿qué hacen? Creen, ¿verdad? Más que nosotros, tal vez. Pero ¿qué dice que hacen? Tiemblan. ¿Por qué? Porque no obedecen. No siguen al mandato. Creen, pero no siguen. Por eso no solo es el creer, sino es el vivir también lo que estás aprendiendo a través de la palabra. El Espíritu Santo toca los corazones y te dice, tienes que andar de esta forma si quieres agradar al Señor. Y más, como antes decíamos, sabiendo que queda tan poco tiempo y que tenemos que preparar un cuerpo, un espíritu, un carácter para poder estar en la presencia del Señor. Si no lo hacemos así, ¿de qué valdrá estar aquí los años que llevamos, verdad? Para que luego el Señor nos diga, no os conozco, apartaros de mí. Sería triste, sería muy triste. Bien, esta semana se estudia todo el capítulo. ¿Alguien quería comentar algo? Es que he oído algo. El bebé. Esta semana se estudia el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro. Y me gustaría pues analizar casi versículo a versículo lo que aquí Pedro nos está diciendo. Él comenta en esos primeros versículos, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, esto no es nuevo. Pedro, cuando escribió esto, ya era mayorceto, ya era viejete ya el hombre, y él había vivido experiencias. Dentro del grupo, sabemos cómo el Señor escogió a 12 hombres, ¿verdad? Bueno, escogió a 11, de hecho. Hubo uno que se añadió. Pero este que se añadió es el que llevó disensión. Es el que distorsionó un poco el grupo, que incluso hizo que los demás dudasen y tuvieran celos el uno del otro, quisieran ser los mayores en el reino, etc. Y todo por el trabajo encubierto que este hombre estaba haciendo. Eso fue la experiencia inicial, pero luego la iglesia fue creciendo. Se fueron añadiendo 3.000 en una ocasión, 5.000 en otra, y la iglesia se iba esparciendo. Y en cada iglesia prácticamente había alguien que quería mandar, quería llevar las riendas y quería hacer su voluntad. Tú no me gustas, fuera, no quiero que estés aquí. Y hacía así, de esta forma. Echaba a quien quería daba la bienvenida, etc. Y distorsionaba y cambiaba cosas. Y esto Pedro lo había vivido. Y dice, esto pasó, pero, ¿qué dice? Que volverá a suceder. Volverá a suceder. Y vimos cómo la iglesia naciente fue interferida por los mismos judíos que no aceptaban las nuevas directrices. El que entre tiene que circuncidarse, tiene que seguir cumpliendo la ley de Moisés, etc. Y así poco a poco fueron cambiando cosas hasta tal punto que nació pues esta iglesia popular a raíz de eso, que ha distorsionado toda la verdad, a tal punto que ha llevado a este tremendo error. Siempre ha habido un pueblo, ese resto, ese remanente que la Biblia menciona, que ha intentado caminar en los caminos del Señor,
¿eh? Pero siempre dentro de ellos ha habido distorsión. Si hablamos ya del siglo XIX, cuando hubo ese despertar religioso, porque se estudiaban las profecías y se creía que Cristo venía en 1844, pues hubo burladores dentro de la Iglesia, hubo burladores que se mofaban de aquellos que hablaban de estas cosas, se mofaban de ellos, ¿eh? Y recuerdo una ocasión que Ellen White tuvo una visión, en la cual ella se ve en su casa y dice que afuera en la calle ve una gran multitud, pero que eran conocidos, eran hermanos, ¿eh? Pero de repente dice que cambia la visión y los ve como encapuchados, ¿verdad? Y que querían entrar a la casa tanto sí como no, ¿eh? Y decían que esta casa está proscrita, ¿eh? Y eran pues, ¿cómo decir? Pues gente infiltrada, gente de origen católico que habían cambiado. Es decir, aparentemente eran cristianos, adventistas, pero realmente no lo fueron. Y ella pues se sintió dolida, porque decía, yo los conozco, pero no son lo que eran. Ella se sintió dolida. ¿Querías comentar algo? Sí, referente a esto que estás contando, ella narra que de hecho están movidos por la orden de los jesuitas. Los jesuitas. Y como infiltrados dentro de la denominación, llevan como borregos a los fieles para hacer lo mismo que ellos pretenden, los motivan a eso. Los jesuitas siempre han funcionado así, por infiltración, haciéndose pasar por lo que no son y arrastrando a los demás a seguir su mismo camino, incitando a odio, a exterminar. Bueno, lo que vio Elena White en Profecía es algo que ha pasado siempre, pero que por desgracia pasará al fin de los tiempos dentro del pueblo de Dios. Y lo peor y lo más triste es cuando oyes dirigentes de la cúpula adventista diciendo que es falso, que no hay infiltración de jesuitas en la Iglesia. Eso, en serio, que ya es vergonzoso del todo. ¿Será que no hemos presentado pruebas de ello? Sí. Por eso me refería a esto, porque esta infiltración no solo sucedió en el grupo de 12, cuando Cristo inició el movimiento con ellos, sino que a través de siempre, de la historia, ha habido, incluso han habido en edades pasadas, gente creyente que por temor pues se ha vendido. Porque claro, en aquellas épocas, ¿qué ocurría? Si obedecías a la Biblia, te ibas a la hoguera o eras decapitado, eras ahorcado, etcétera, etcétera. Y muchos se vendían, retrocedían y luego denunciaban a los hermanos, mira, en tal lugar encontraréis, y así habían muerto cantidad de fieles, denunciados por propios hermanos, ex hermanos, por así decir. Y bueno, y esto está sucediendo, sucederá, está sucediendo y sucederá todo este hecho. Por eso antes comentábamos esto con Víctor, porque hoy, bueno, nos encontramos con esto. Estamos ya en el año 2017. La Iglesia, bueno, cuando llevas cierto tiempo en ella, y has visto el andar, ¿verdad? Y has visto los cambios que se han originado, yo estoy seguro que hermanos que nosotros nos instruyeron, si hoy levantasen la cabeza, que están en el descanso, si hoy viesen, creo que se escandalizarían, porque cuando ves que eran personas íntegras, fieles, que daban la cara ante el ataque a veces externo, daban la cara, ¿verdad? Defendiendo la fe. Si hoy viesen lo que ha sucedido en la Iglesia, estos cambios doctrinales, estos cambios de predicaciones like, predicaciones que llegas, escuchas y te vas bueno, ¿qué he oído? ¿Qué he aprendido? ¿De qué me he nutrido hoy? Cuando ves estas músicas no consagradas que suenan en las iglesias, cuando ves que se hace tanto programa, pero se habla poco de la palabra de Dios, ¿dónde hemos llegado? Somos el pueblo del último mensaje, la iglesia de la Odisea. Tenemos que dar un mensaje al mundo para que despierte. ¿Y qué hacemos? Nos amoldamos a las condiciones del mundo. Obramos exactamente igual como obran
protestantes, etcétera, etcétera. Exacto. Cambiamos. Y más a más cuando ves que esos movimientos ecuménicos que antes se veían claramente y uno se levantaba en contra, pero ahora ves que las iglesias firman el hacer convenios, instituciones nuestras que ya están siendo llevados a medias con entidades católicas, etcétera. Dices, pero si el Lenguay decía que éramos un pueblo especial, que teníamos que estar apartados de todos. ¿Qué hacía Enoc? ¿Qué hacía Enoc? ¿Vivía con la gente en las ciudades? Estaba apartado de ellos, ¿verdad? En el monte. Sí que iba a predicar, pero luego regresaba a su lugar, a la tranquilidad, a la naturaleza, en contacto con el Señor, ¿verdad? No se mezclaba, pero hoy debemos estar mezclados. Y esto es la tristeza. Esto es la tristeza. Claro, si denuncias esto, entonces tú es que eres enemigo de la Iglesia. Tú es que eres el que estás atacando a la Iglesia. Y bueno, lo triste es que realmente es al revés. Pedro menciona que estas herejías que se levantaban entonces eran destructoras, y tanto que eran destructoras. ¿A cuánta gente no engañaban? ¿A cuánta gente no engañaban? ¿A cuántos hermanos? Porque, ¿sabéis? Por desdicha, no todos los hermanos están bien fundados en la fe. Hay hermanos que, por desdicha, se dejan llevar por lo que marcan los líderes, ¿verdad? Y claro, si el líder es un buen líder, que te guía bien, perfecto, pero como sea alguien así, que tal vez pone entre medio herejías, cosas indebidas, bueno, si él lo hace, si él lo dice, pues está bien. Entonces, ¿qué pasa con tu fe? Tambalea, ¿verdad? Por eso es importante que cada uno haga estudio personal, propio. La salvación es personal. Tú no me puedes salvar a mí, ni yo te puedo salvar a ti. Exacto. Es personal. Pero ¿personal de qué forma? Intimidad con el Señor. Sí, pero la mayoría de la gente no quiere... El micro, por favor, el micro. ¿Hay micro por ahí? Sí. Para tener la experiencia con el Señor hay que ser valiente. Hoy más, sí. Y la mayoría de la gente tiene miedo. Y el miedo es uno de nuestros peores enemigos. La ignorancia también. Pero ¿con qué juega la Iglesia Católica y la mayoría de los políticos? Con el miedo a que nosotros nos podamos morir. Si es que morir, nos vamos a morir casi todos igualmente, pero con el miedo nos vamos a morir, pero nos vamos a morir perdiendo la poca fe que tenemos. Y ellos están utilizando el miedo a través de las imágenes del terror, nos están enseñando ataques terroristas todos los días, nos están enseñando que hay guerras por allí, que han muerto no sé cuántas personas, que no sé qué. Claro, eso a la gente, ¿qué hace? Lo más cómodo. No quiero sufrir eso, pero no se puede ser así, porque si no nos vamos a acabar de perder. Y la experiencia con el Señor, hay un riesgo, hay que ser valiente, ¿no? Si no, haríamos como Jonás. Y hay otra cosa que perjudica muchísimo, y es el conformismo. Y el conformismo también, Conformismo, conformarnos. Sí, el acomodamiento. Vamos a estar bien, vamos a estar cómodos, ¿verdad? Que no tengamos problemas. Sí, nos están aburguesando. La vida. De hecho, a través de la alimentación misma, porque el azúcar lo que hace es volverte más sedentario también. Una de las cosas es el sedentarismo, el azúcar, y si nos damos cuenta, esta Monsanto, la gran multinacional, compró unas azucareras en Brasil de las más grandes y lo quieren triplicar, o una barbaridad, porque, por ejemplo, el supermercado Mercadona está añadiendo azúcar a no sé cuántos miles de productos que nunca habían llevado azúcar. Y empiezan por ahí, a través de la alimentación. Por eso la importancia de la reforma pro salud. Claro. Si tú ya por ahí te empiezan un poquito por aquí de azúcar por aquí, otro poquito por allí, otro poquito por allí, una mentira por aquí, al final, ¿qué hacen? Pues te van pochando
La manzana Sí, sí. bonita que había, pues la van pochando y la acaban pudriendo. Sí, sí, el Y es cerebro no así, rinde es como así. debería rendir. Ellos van trabajando despacito, pero Porque el Señor dio unas normas de salud, higiénicas, alimenticias Claro. a su pueblo, Claro. para que tuvieran una mente despierta, que así captaran el mensaje que el Señor Claro, les pero es daba. que todo esto Claro. que hay tanta información sobre internet, la gente dice, ah, mira, que ponen un montón de azúcar, ah, vaya tela, que sinvergüenza. No, bueno, pero es que todo esto es para algo. Sí, sí, claro. Todo esto claro. es para qué, para adormecer la población, Claro. para llevarte al aburguesamiento, lo que decías tú, ¿no? El ¿Cuántos conformismo. incautos hay, no? Que bebidas Claro, azucaradas, cuando ellos etcétera, vengan y proclamen la ley dominical y la pongan por obligación, la gente ¿qué va a hacer? Pues protestar, pero desde el sofá de su casa. Sí, Y ya no sí, va a sí, tener sí. no va a tener ganas de hacerse un huerto en la montaña. ¿Por qué? Porque estarán chafados. Sí, 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 sí. Las depresiones y las enfermedades psicológicas se han multiplicado en un 300 Uy, uy. por 100. Ya lo Claro, hay creo. 3 veces más enfermos mentales. Bueno, enfermos, lo que ellos dicen que son patologías que son para medicar, que pueden ser trastornos, pueden ser muchas cosas, ansiedades, lo que ellos quieran llamar, pero ya te están metiendo más química en el cuerpo. Sí, sí, Todo sí, esto sí. porque pasa porque se está acercando el momento y ellos quieren que la población no esté preparada para esto. Sí, 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 siguen apretando, chato, nos siguen nos deterioran para que no tengamos esa voluntad propia, ¿no? Nos debilitan. ¿Eh? Sigue la lectura, dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Eh? El camino de la verdad será blasfemado. Hoy, ¿cuántos adventistas hay que se han vuelto antitrinitarios? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay que están aceptando estas nuevas teorías de que si la Tierra es plana, etcétera? La Luna también debe ser plana y debe estar así vertical, supongo yo, ¿no? Sí, exacto. O igual es una fotografía. No sé. Teorías que, bueno, es que los 6.000 años, bueno, es que es una aproximación. Puede ser más, puede ser menos. Que hay citas del lenguaje, que si más, que si menos, que tal, ¿no? Adventistas, pero... No, es que el pastor esto no me lo enseña. El pastor dice que esto no tiene importancia. Pues vale. Y así vamos, ¿no? Y aceptamos y sin darnos cuenta blasfemamos la verdad. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, mercaderías con vosotros. Es decir, vendernos consciente o inconscientemente a los caminos del diablo. Es lo que se logra con esto. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, un texto complicado, ¿verdad? No perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al infierno. ¿Dónde está el infierno? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que vivimos? Pues fijaros dónde fueron los ángeles. A este lugar, a este infierno que es este mundo. Cuando sabemos que este mundo es la única mancha oscura, negra, que hay en todo el universo. En todo el universo. De los cientos, miles, millones de planetas que hay, con sus seres creados, todos fieles al Señor, todos, menos este mundo. Por esto la Biblia denomina infierno a este mundo. Porque aquí es donde está la lacra del universo, el pecado que ha entrado y ha pervertido todo. Dice, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Paradójico, ¿no? 7 personas. Y Noé 8, y después renacimiento de todo, ¿verdad? Es paradójico. Otra alusión más, esos miles de años. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Fijaros, entonces Dios es que no tiene amor, ¿verdad?
porque fijaros, destruye al mundo con un diluvio, destruye Sodoma, Gomorra con sus habitantes, que Dios no tiene amor. ¿Eh? Eso es lo que ve la gente. Dios es justicia también. Y esto es lo que muchos incluso en la iglesia, no entienden. Yo he oído a pastores decir, no, es que esto no tenía ni que estar en la Biblia. No, es que Dios solo es amor, esto no. Esto me duele que esté aquí escrito porque yo había a Dios solo como amor. Claro, cuando el Señor venga después del milenio y destruya con el fuego y azufre a todos los malvados, ¿qué? Lo quitamos, arrancamos ese apartado también, porque Dios ahí es cuando hará la justicia. Y hubo un preámbulo, un adelanto con el diluvio, con Sodoma y Gomorra. Pero Dios no puede aguantar el pecado. Y si te llama y no obedeces, ¿qué va a hacer contigo? ¿Permitir que entres allá y distorsiones? ¿Y vuelva el pecado otra vez a adueñarse? No, el Señor tiene que poner fin. El pecado pone en riesgo a todo lo demás, ¿no? Claro, Toda la demás gente claro. intenta hacerlo bien. Y aparte tú mismo te estás haciendo daño si practicas ese pecado. Y el Señor, por amor a ti, pone fin para que no sufras más en esa condición. ¿Querías comentar algo, Ángel? Sí, cabe recordar que todos esos juicios se emitieron sobre personas que habían llegado al colmo de su maldad. Exacto. Y eso es lo que pasará también cuando Cristo vuelva. Estará todo en el colmo. Como los días de Noé, dice la Escritura. En el colmo de la maldad. Por lo tanto, ya no habrá solución posible para estas personas. Eso es lo que hay que comprender, que al negar al Señor, el Señor los deja a su propia concupiscencia. Ya no puede hacer más por ellos. No los puede convertir a la fuerza. Es lógico. Y Él no obliga. El que obliga es el diablo, ¿verdad? Exacto. Que arrastra hacia él. Engañando. Exacto. El diablo también necesita nuestra aprobación. O sea, no es capaz de cogernos a la fuerza, convencernos de Hombre, algo a claro. la fuerza. Él tiene que abrir cosas para que tú caigas y ahí pueda hacer cosas contigo. O sea, que siempre estamos en lo mismo, ¿no? Si no estamos, pues, alertas, entonces caemos en las garras de Satanás y permitimos que él tome posesión de nuestras decisiones. Pero yo creo que es muy interesante lo que dice aquí. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. De justicia. ¿Qué pregonó Noé? Arrepentíos que el diluvio viene. Ajá. ¿Qué dijo Noé? ¿Noé sabía cuándo venía el diluvio? Hombre, el Señor le había dado 120 años. Y has dicho que Jesús dijo que, como en los días de Noé, ¿verdad? Será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, si Noé sabía cuándo venía el diluvio, ¿nosotros no vamos a saber cuándo viene Cristo? O sea, que es pregonero de justicia. Y dice que perdonó al mundo antiguo, o sea, no lo perdonó, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea, solo nos va a guardar si pregonamos la justicia. En su tiempo viene el diluvio. En nuestro tiempo, ¿qué es? Viene Cristo. Cristo viene. Viene a hacer justicia. Y viene a hacer justicia en 2031. Si no predicamos eso, ¿somos pregoneros de justicia? Es muy significativo todo esto. Sí. Por eso el mensaje de hoy no puede ser un mensaje cómodo, un mensaje tranquilizador, un mensaje que no mueva mentes, ¿no? Que la gente escuche y, bueno, mira, sí, he oído un poco de la Biblia, me voy a mi casa y hasta ya ha pasado el sábado. Tiene que ser un mensaje que toque, que haga que te despiertes, que te pongas en pie, que te reviva. Tiene que ser ese el mensaje de hoy, y más sabiendo que queda poco tiempo. ¿Qué diría Ellen White si hoy estuviera con vida? ¿Cómo no apretaría más, verdad? Para que el pueblo levantase. Porque ella escribió respecto a todo esto, pero muchas veces hasta se la ha malinterpretado, ¿verdad? Y es triste, pues imaginémonos si hoy se levantase y viese la condición del pueblo. Ya en su época ya decía que la iglesia ya no era, por así decir, el voz de Dios.
Ya había cambiado a tal punto, el mundo estaba tan de lleno en la iglesia, que ya decía que las asambleas que había, que ya no eran voz de Dios. Imaginaros cómo se había distorsionado en tan poco tiempo, ¿eh? Cómo el diablo trabaja, ¿eh? Cómo trabaja incluso con los fieles. Hay puntales en la iglesia que cayeron, Kellogg's, Smith y tantos otros. Al principio gente que llevaban a los fieles adelante, que escribieron libros, sermones perfectos. Por cierto, hablabas antes de la Tierra plana y ahora has hablado de Kellogg's. Estamos preparando un tema especialmente para demostrar que eso de la Tierra plana no es bíblico, ni lo apoya el espíritu de profecía, ni nada parecido. Pero curiosamente es una de las cosas en las que cayó el propio Dr. Kellogg. Y cuando mostremos ese escrito es potente, la verdad. Sí. Sí, bueno, él entró en el panteísmo, ¿verdad? Con el libro aquel que escribió. Esto de la tierra plana era una creencia romana, esto. Los romanos creían que la tierra era como una pizza, era plana y al final de la pizza había un abismo. En verdad esto ya viene de Babilonia mismo. Bueno, pero lo adoptaron los romanos predicaban eso. Sí. Enseñaban eso, vamos. Claro, se empaparon de la cultura, todo procede de Babilonia, claro, por tanto no falla. Bueno, pero claro, es que a lo largo de la historia ha habido pueblo de Dios y el pueblo del demonio, pero que en su momento fue Babilonia, luego fue Roma, luego ahora está siendo la Iglesia Católica, ¿no? Yeah. O sea, que la verdad la han estado enmascarando y han tenido siempre a un pueblo pues engañado y ya está. Y la gente que ha querido formar parte del pueblo de Dios, que ha sufrido pues la Santa Inquisición, la persecución en Israel, la gente que ha predicado, y ahora nosotros pues sufriremos otras cosas, pero que a lo largo de la historia siempre ha habido esos dos polos, siempre ha estado la lucha esa. La misma Iglesia Popular, ¿no? No querían que ¿quién fue este? Galileo, que dijo que la Tierra era redonda. Era redonda, ¿no? Y lo querían la matar. misma Iglesia hereje. Bueno, igual que aquí lo querían quemar, ¿no? Miguel de Porque, Berceo, un científico español que dijo que dentro del cuerpo humano había el riego sanguíneo, que había una circulación, que la sangre fluía y lo quemaron en la hoguera. Sí, y fue la Iglesia quien lo quemó la hoguera. Y ahora mismo la ciencia lo ha demostrado, que es así, que hay un riego sanguíneo. Y ha habido 50.000 ejemplos de errores que ha cometido a propósito, claro, la Iglesia Popular, y lo siguen haciendo, y la gente la sigue yendo a ver el domingo a misa. Viene el nombre de Dios todo, ¿eh? Y todo en el nombre de Dios, ¿entiendes? Pues claro, mucha gente se aparta, no cree en Dios. ¿Por qué? Porque siempre han estado influenciados por esta gente. Vamos adelante. Dice, el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es decir, el Señor hará esos dos grupos, ¿verdad? Librará a unos para salvación, pero a los que no son justos, hará justicia con ellos, ¿eh? Es así de claro, ¿eh? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicias y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Fijaros, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Os recuerda un pasaje donde se habla de un ángel que no se atrevió a proferir juicio contra el diablo? Moisés. Cuando Jesús intercedía, ¿verdad?, por el cuerpo de Moisés. Y no se atrevió, sino que le dijo, Señor te reprenda. Dejó el juicio al Padre. Pues esto es lo mismo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, fijaros, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Fijaros, aquí está hablando de hermanos en la fe, que compartían
la fe con los demás, pero que no eran reales, no eran auténticos cristianos y estaban pervirtiendo, engañando a los demás. Y él dice que eso pasó, pero que volvería a pasar. Volvería a pasar. Y lo estamos viendo hoy también, ¿verdad? Como hay tantos dirigentes que están llevando al error al pueblo, al feligrés. Hay mucha gente que bueno, acepta, uy, el pastor fulano, no voy a decir nombres, pero el pastor fulano, uy, lo que diga el pastor fulano, cuidado con el pastor fulano, cuidado, cuidado. Y a veces pastores de grandes masas, cuidado con esos pastores, cuidado, porque son como marionetas, ¿verdad? Que están siendo manipulados para engañar precisamente. Cuidado con ellos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Fijaros que está hablando de hermanos, Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y son hermanos aparentes en la fe. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam, un falso profeta. Hablamos de él una vez en un sermón, no sé si os acordáis, ¿verdad? Que por dinero quería maldecir al pueblo de Dios, por dinero. Pero el Señor puso en él su espíritu y de su boca solo salieron bendiciones hacia el pueblo. No pudo maldecirlo, solo salieron bendiciones, pero acabó pagándolo, como falso profeta. Fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Os acordáis de esta historia? Cuando él iba a esa labor, como la mula ve un ángel con la espada desenvainada y se quiere apartar, y él la azota, venga a azotarla, y la mula, al final el Señor le abre su boca, pero ¿por qué me pegas? ¿Por qué me azotas? ¿Yo he obrado así contigo en otras ocasiones? No, y se pone a dialogar con ella. Fijaros la locura del profeta, que se pone a dialogar con un animal que no puede volar y habla como una persona, ¿verdad? Hasta que son abiertos sus ojos y ve a aquel ángel que le podía haber quitado la vida. Y es tremendo, queriendo hacer su voluntad para enriquecerse en vez de la voluntad del Señor, hasta un animal tiene que reprenderle. El Señor tiene que utilizar a eso. Es tremendo a veces como el Señor actúa para encauzar a los que se quieren extraviar. Dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Son fuentes sin agua, nubes como de tormenta. Fijaros, el daño que estos aparentemente hermanos pueden hacer, estos infiltrados, por así decir, pueden hacer en el grupo. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hablando palabras infladas, vanas, seducen. A veces no oímos predicaciones que, pero oye, ¿sabéis? Eso de voluntad del Señor tiene poca. Tantas experiencias hemos vivido a lo largo de estos años, ¿verdad? Pastores que predicaban, veías que se arreglaban, guaperas ellos, se arreglaban ya para atraer la atención, ¿no? Y luego dejaban unas perlas que, pero, ¿de dónde sale esto? Esto no está en mi Biblia. Y todo, sí, todo sí. Dices, ostras, ¿cómo hemos llegado? ¿Cómo hemos llegado? A tal punto que la iglesia se dividía en dos, lógicamente. Dices, el daño que el diablo a través de estas personas estaba haciendo a la iglesia es tremendo. Y esto está pasando hoy. Y muchos están siendo engañados. Muchos. Porque
en el grupo favorable, pues había personas majísimas, espirituales, con experiencia, pero eran engañadas. Y dices, ostras, ¿quién se podrá mantener firme? ¿Quién se podrá mantener firme ante eso? Y el problema es no tomar mi Biblia, estudiar personalmente, con oración. Ese es el problema. Solo depender de a ver qué me van a decir hoy. Y con eso ya me he alimentado toda la semana. Ese es el problema. Falta el estudio personal. Ángel, ¿querías comentar algo? Fíjate que pone, dice, pues pronunciando palabras arrogantes y vanas. En mi versión dice, seducen con concupiscencias de la carne y sensualidad. A los que acaban de escapar de los que viven en error. O sea, está hablando de los que acaban de conocer la palabra de Dios. Claro, claro. Que son más sensibles a estas emociones y a estos impactos visuales y emocionales. Y eso puede estar puede desviar a estas personas que no tienen experiencia, desviarlas al error. O sea, el hermano recién llegado, ¿verdad? Exacto. Recién nacido, que ha conocido el Evangelio, que es vulnerable, inocente. O sea, que ¿cuál es la meta o la diana de todos estos infiltrados? Sobre todo los nuevos. Los que entran nuevos, que son más fáciles de redirigir y de pues manipular su mente. Sí. Es como el hecho de sensualidad. O sea, que también se intenta alimentar las bajas pasiones. Las bajas pasiones. Dice Elena White que muchos de los que dirigen grandes charlas y discursos, que incluso convertirán a personas, al final se perderán porque serán vencidos por sus bajas pasiones. Ya. Bueno, es sabido ya esto también, ¿no? Que muchos dirigentes, muchos pastores, en su vida íntima, pues contemplan pornografía y cosas de estas, ¿no? Es sabido todo esto, ¿eh? Ahí su imagen es virtuoso, puro, inmaculado, ¿verdad? Y luego, en la intimidad, es sabido de esto. Se han descubierto casos, ¿verdad? Y que es tremendo. Les prometen libertad, dice. Otro punto importante es conservar la escuela sabática, porque es lo que te lleva al contacto directo con la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Ajá. Y eso es lo que te hace ver también dónde tienes que santificarte. Si el pueblo no tiene contacto con la palabra, que se cree todo lo que le dicen, Sí. no va a ser una persona que se conecte directamente con Dios. Claro. ¿Por qué? Porque claro. siempre va a estar conectado con Dios a través de otra persona. Pero esa otra persona lo puede conectar no con Dios, sino con otras cosas. Sí. O sea, que tiene que ser algo... Por eso la escuela sabática es una bendición, importante, ¿no? es una bendición y Siempre se ha dicho, y Ellen White lo decía, que era el alma de la iglesia. Claro, ¿no? y es por donde están atacando también ahora sutilmente Claro. también, porque saben la importancia de la escuela sabática, ¿no? Claro. Que es donde la gente razona, donde la gente Pero expone claro, y donde... Hablamos de una escuela sabática pues con su tiempo, bien profundizada, Exacto. pero no como habitualmente se hace, que 20-25 minutos y se terminó, ¿no? Y solo se ha tocado así por encima un poquito el Sí, tema. y se parece más a un culto que a una escuela sabática, sino que escuchas, no razonas. Por regla no- general sí, Exacto. porque a veces es más un monólogo que no una Exacto, participación exacto, colectiva, ¿no? exacto. Que enriquezca. ¿eh? Sí, o que el estudio. la gente que tiene dudas que las exponga o pensamientos y darse cuenta de si está en lo correcto o si no, porque una persona puede tener una visión de algo o una forma de interpretar las cosas y él no sabe que ha heredado un pecado, lo tiene ahí y que lo tiene que santificar y se tiene que poner en manos del Señor, porque ese es un trabajo personal que tenemos que hacer todos. Sí, Entonces, sí. cuando razonas, cuando te abres, cuando tú te ves a ti mismo, entonces cuando dices, ostras, tengo muchas cosas que hacer todavía. Claro. A ver, claro, si uno ya se cree perfecto y que lo sabe todo, no va a cambiar nada. No avanzarás. No, sí. no va a ver la realidad, ¿no? Sí. Versículo 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción,
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Libertad. Es decir, que volver a la vida de antes es libertad. Es decir, ahora estamos esclavizados. Hemos conocido al Señor, estamos esclavizados. Es lo que se desprende aquí, ¿verdad? Les quieren hacer volver a la vida anterior. Santiago habla acerca de libertad. Y aquí la enlaza él. A la ley de los 10 mandamientos. Dice que es la ley de la libertad. Cumplir los 10 mandamientos es la ley de la libertad. Porque ¿de qué nos libera? Nos libera de la vida antigua, nos libera de las inclinaciones pasadas. Claro, de las cadenas que antes arrastrábamos, ¿verdad? Y nos das libertad en Cristo, aunque para muchos es esclavizarse. ¿No? Porque hoy como vivimos por gracia, y solo por gracia somos salvos, ya no hay ley. La ley esclaviza. La ley te libera del pecado que está en ti, porque te muestra cuál es el pecado, para que no vuelvas a andar en lo que antes eras. Y es la forma de llenarse de... Por eso es libertad. Y esa es la libertad que aquí él está hablando también. Fijaros que hay paralelismos con otros escritores bíblicos, con Santiago, con Judas. Judas también habla acerca de los días de Lot, de Sodoma, de Gomorra. También habla en ese solo capítulo que tiene. También habla de ello. Y prácticamente las mismas palabras que toma Pedro. Es decir, que todos tenían esa misma idea, dirigidos por el Espíritu Santo, lógicamente. Para que el pueblo, el creyente, estuviera alerta de los peligros que encerraba el caminar con Cristo. Es paradójico esto, ¿verdad? Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y aquí entra lo que Cristo decía, ¿verdad? Dice que cuando alguien poseído por el demonio se le quitaba al demonio, que luego el demonio pues iba por ahí, pero pensaba, déjame regresar de donde salí. Resulta que regresa y ve que está todo limpio, aseado. Ah, sí, pues mira, 7 demonios más conmigo, pum, adentro, otra vez. Y dice que luego el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Antes tenía 1, ahora tiene 8. 8 demonios con él. Es peor. Que ha llenado la casa con Cristo, Claro, ¿no? Esta persona. claro. La ha aseado, pero está vacía. La ha aseado aparentemente, pero dentro falta el que tiene que estar, que es Cristo en ti. El Espíritu Santo en ti. Si está eso ahí, el diablo no podrá entrar. No tiene cabida, no tiene espacio. Pero bueno, sí, yo lo he limpiado, pero hago mi vida, vivo mi vida a mi manera, sin Cristo, pues claro, entonces eres... Haces un poco los deberes, pero no te conviertes del todo, ¿no? Digamos, Eres, cuando entra claro, el diablo de lleno, ¿no? eres una vasija ahí predispuesta a recibir otra vez la posesión. ¿Querías comentar? Sí, aquí creo que hay una simbología muy importante con el arca de Noé. Hemos visto como en el versículo 5 nos recuerda a Noé y 7, Ajá. ¿no? Que entran en el arca y son salvos. Aquí es como si ese demonio y los otros 7 se colaran en el arca. Y entonces es para perdición. Ajá. Es para perdición eterna. O sea, imagínate que en el arca se colaran todos los malos. Y luego el mundo nuevo lleno de malos. Sí. Pues hay una simbología brutal. Aquí hay un paralelismo entre el versículo 5 y el versículo 20, creo que es, o 19, que has leído. Sí, No, 20. sí, el 20. Y luego cuando ya vas a leer el 21, que dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, Claro. que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, fíjate, volvemos otra vez al versículo 5.
fíjate, como hay un paralelismo, el versículo 5, ¿qué nos decía? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, ¿qué era? Pregonero de justicia, hemos dicho, ¿no? Sí, Se sí, repite sí, un poco, sí, ¿no? sí, sí. O sea, volvemos a lo mismo. Noé sabía cuándo venía el diluvio. Dios le dijo 120 años del diluvio. Si estamos Exacto. hablando de un paralelismo actual, si dice Jesús, ¿no? Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, volvemos otra vez a lo mismo. Solo se salvó el pregonero de justicia. Podría haber dicho pregonero de amor. ¿Hay amor en la justicia? Sí. Está implícito. Claro. Dice justicia. O sea, que pregonaba el momento de la justicia, que el momento que venía a hacer justicia. Nos toca a nosotros hacer lo mismo. Claro, Nosotros sabemos había un cuándo juicio, viene. había un juicio en ese momento, ¿Y sí, sabemos sí. cuándo viene Cristo? Ujú. Lo mismo que hizo con Noé, igual Jesús lo dice, lo mismo que hizo con Noé, lo hace con nosotros. 2031 viene Cristo. Somos pregoneros de justicia. Y solo esos entrarán en el arca. O sea que sabiendo que el arca simboliza esa venida de Cristo y cómo se lleva a su pueblo, y luego los trae a una tierra nueva, Ujú. pues es lo mismo Bueno, con aquí- la gente del tiempo final. Pero Aquí sabes lo que te entramos- dirán, ¿no? Pero del día y la hora nadie sabe. Ya. Te lo van a repetir hasta la saciedad por más argumentos Sí, que sí, des, pero- porque cuando hay algo dentro que no se quiere cambiar, como dice Ya. Lenguay, eso va a ser desechado. Pero aquí entramos en el argumento que Pedro está poniendo en su epístola hasta llegar a la culminación al capítulo 3, a ese clímax, en el cual él aquí está mencionando lo del para el Señor un día es como 1000 años como un día. ¿Por qué está mencionando esto? En relación al diluvio, Sodoma, Gomorra, etcétera, etcétera. Fijaros el preámbulo que él está haciendo, la introducción que está haciendo para llegar a eso. Y luego a la venida de Cristo, lógicamente. Es que el siguiente Claro. capítulo que hay es promesa de la venida del Señor. Claro, Por lo tanto, ¿cómo está poniéndole el contexto constante? Y luego en ese capítulo 3 ya nos entra en el contexto de la gente de la creación, y en la semana de la creación, ahí. Ahí sí. lo tenía cerrado. Sí. No, que estamos en el contexto ese, en el contexto de juicio, y luego en el contexto de creación, en el capítulo 3. Ajá. Y nos pone en la semana de la creación, y nos dice, no ignoréis esto de repente, un día es como 1000 años como Sí, un día. sí, sí, sí. Por lo tanto, que todo lo que está diciendo... Bueno, esto la próxima semana estudiaremos este tema, llegaremos ahí. Sí. ¿Eh? Pero, claro, aquí nos está hablando de un juicio que hubo, ¿no? en los días de Noé, que se repitió con Sodoma y con Gomorra. ¿Eh? Está hablando de que si no andamos en los caminos del Señor, no tenemos la verdadera libertad. ¿Eh? Está hablando lo que ahora leíamos, ¿verdad? Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fijaros, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el que conoce el Evangelio tiene una responsabilidad tremenda para con sus contemporáneos. Pero si en vez de tomar y compartir eso, se lo calla o vuelve atrás, entonces toda esa luz que ha recibido para compartir, para que otros vean, les alumbre, ¿qué responsabilidad no tendremos cada uno de nosotros ante eso? Entonces, si yo no he obrado en consecuencia y el Señor me dice luego no te conozco, ¿me voy a quejar? ¿Es que Dios será malo? ¿Será injusto conmigo? No, si me lo ha dado todo. Y solo me ha dicho, igual que el río toma agua de la montaña y la ofrece al mar, pues tú tienes que tomar la luz que te da la palabra de Dios y compartirla con los demás. ¿No lo has hecho? Pues bueno, las consecuencias vendrán. Las consecuencias vendrán. ¿Eh? Y que esa es la gran responsabilidad que tenemos los creyentes que hemos recibido esta luz del Señor. ¿Eh? Sí. Sí, referente a eso que has dicho, ¿no? Contra más luz tengamos, se nos juzgará por lo que sepamos. Lógicamente. Habrá gente, hay quien sabrá más información, menos información. Nosotros hoy estaba leyendo en eventos de los últimos días que bueno, que será la mayor suma, el pueblo remanente tendrá la mayor suma de verdad. Ajá. Habla de suma, creo, Sí, el sí. concepto. Entonces, tenemos un privilegio
una responsabilidad y es como si te dieran un regalo o te dieran el trabajo del siglo y tú no lo quisieras y preferieras el mundo, ¿no? Lo banal. Sí. Entonces, si nosotros tenemos ese privilegio, debemos de usarlo, debemos de ejercer nuestro trabajo. Porque si nos está dando un regalo y lo estamos despreciando, pues lo que hacemos es aceptamos al otro. Porque solo hay dos caminos, Dios o Satanás. Y lo referente a esto de que tengamos la mente siempre llena del Espíritu Santo, eso es mediante oración, estudio de la palabra, conocimiento. Es tan sencillo como tú en el Facebook, si yo pongo un tema interesante o un texto, un versículo interesante, ¿cuánta gente da like? 2 o 3 personas que yo sé que sí que estudian pero si pones una foto banal o una foto de mi niña bonita, con un vestido bonito, todo el mundo tiene 60, 70, 80 likes. Si pones contra más banal, más likes. Pues esa es la sociedad y la cultura en la que estamos. Sí. Entonces lo que hemos de hacer Por desgracia es así. es perseverar en la oración, en el estudio. Pero por eso la puerta será estrecha, por eso habrá una minoría, porque lo que está haciendo Satanás es llenar la mente ya desde pequeños, y con las nuevas tecnologías sobre todo, la mente de cosas banales. Entonces ya no caben las otras cosas. Entonces hay que hacer, por eso hemos de estar en constante oración y constante estudio, porque es muy difícil el pueblo actual. Claro. Y de forma diaria, no solo una vez a la semana, ¿no? Que para muchos cristianos es el sábado y ya está, ¿no? Y el resto, pues no También he leído que como si no existiera, ¿no? Que no debemos descuidar un minuto la oración. Es decir, ya no es tarde, mañana, que a veces ni eso, mañana, tarde y noche. Es que es constante, a la que nos descuidemos un minuto, un segundo de estar en esa relación constante con Dios, corremos peligro. Sí. Y por eso lo que decíamos, ¿no? En los tiempos que ahora nos están corriendo, ¿no? Que no perdamos el tiempo en cosas que, bueno, desde luego una cosa está clara, estamos aquí, estamos rodeados de la sociedad, de lo que nos ofrece, y todos nos gusta, pues, ¿no? Prosperar, tener, viajar, hacer vacaciones, etcétera, etcétera, pero no debemos perder de vista la labor en cada momento, aunque sea en el ocio, la labor en el ocio. Más también. Exacto. Y pensando eso, que debemos prepararnos para ese acontecimiento que de aquí a poquito se dará. Como dice el conflicto de los siglos, ¿verdad? El acontecimiento más estupendo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Que esto lo dejó escrito Ellen White, que debemos estar preparándonos para ese acontecimiento estupendo. ¿Cuál es? El que ansían todos. Es la venida de Cristo, ¿verdad? Para poder poner fin a todo. Para terminar, me gustaría leer esta nota, es la única nota de Ellen White que hay en la lección en esta semana, en el apartado del viernes. Dice, la gran verdad de nuestra plena dependencia en Cristo para la salvación se encuentra cerca del error y la presunción. Fijaros, la verdad se encuentra cerca de la presunción y del error. Miles han interpretado erróneamente la libertad en Cristo, considerándola una forma de ilegalidad. Y siendo que Cristo vino a libertarnos de la condenación de la ley, o a liberarnos de la condenación de la ley, muchos afirman que la ley ha sido abrogada y que aquellos que la observan han caído de la gracia. Eso lo dice el mundo protestante, ¿verdad? De este modo, como la verdad y el error se encuentran cercanos, las mentes que no sean guiadas por el Espíritu Santo serán inducidas a aceptar el error y al hacerlo se colocarán bajo el poder del engaño de Satanás. Es decir, que aquellos que no aceptan al Espíritu Santo como tal, como Dios, como esa tercera persona de la divinidad, ese poder que trabaja aquí para hacerte entender la palabra de Dios, si no aceptas el Espíritu Santo, esos cambios no se pueden obrar en ti. No puedes ver esa luz, esas verdades que el Señor te está dando, si no aceptas al Espíritu Santo, que es el que te convence, el que te instruye,
el que te dirige, el que te ayuda. Dice, de este modo conducirán al pueblo a recibir el error por la verdad. Satanás está trabajando para asegurarse el homenaje del mundo protestante. El mundo protestante. ¿Quién es el mundo protestante? Apocalipsis 13 habla de dos bestias, ¿verdad? Una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Y que hará imagen a la bestia que sale del mar, ¿verdad? Eso es Estados Unidos, el mundo protestante, como describe. Si leemos el conflicto de los siglos, ahí te lo detalla perfectamente. Y el falso profeta. Es decir, fijémonos, cuando no queremos aceptar que hay una ley por cumplir, distinta de las otras que el Señor dio, no que dio pero que escribió Moisés, pero es que esta ley no la escribió Moisés, la escribió Dios con su propio dedo, dice en Éxodo, ¿verdad? Y que es una ley inmutable, eterna, para siempre. Jesús mismo dijo que venía a cumplir la ley. Él mismo la cumplió, la realzó, le dio la espiritualidad que se había perdido por tantas normas que los dirigentes judíos habían añadido. Cómo reposó en el mismo día de sábado, cuando acabó la redención del hombre. Reposó cuando terminó la creación, reposó cuando terminó la redención en la cruz. Sábado. ¿Cómo va a estar esto anulado? ¿Cómo va a ser solo para los judíos? Cuando dice el sábado, por causa del hombre es hecho. No dice del judío, del hombre. ¿Adán era judío? Aún no existían y guardaba el sábado. Enoc guardaba el sábado y no era judío. Y es paradójico cómo el diablo sutilmente ha trabajado todo esto, por medio también de sus agentes, la infiltración, que han cambiado todo. Y las iglesias... A tal punto que esperan ahora ese rapto secreto, erróneo, también. Las iglesias que fundaron los apóstoles, las iglesias que fundaron los apóstoles, que eran los primeros cristianos, el día de reposo era el sábado, porque los apóstoles reposaban en sábado. Sí, o sea que los primeros cristianos guardaban el sábado también. Sí. Lo que pasa que, claro, la gente si no lee, volvemos a lo mismo, ¿no? Y a través de toda la historia ha habido grupos guardadores del sábado. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Ha habido siempre el pueblo que ha buscado y ha guardado la verdad, y el pueblo que ha guardado la mentira, que viene de Babilonia y que intenta arrastrar cuanta más gente mejor también. Sí. Pero que el sábado lo han guardado cristianos, judíos y los primeros humanos que han habitado en la tierra. Pero todos los que han seguido a Dios. Los que no se han buscado una excusa para guardar cualquier día menos el sábado. Sí. Está clarísimo. Sí, y no se dan cuenta que guardando otro día están haciendo honor a esa primera bestia, ¿verdad? Que está llevando a todos a esa unión con el ecumenismo y guardando el domingo, cosa que no es el día de Dios, que es el sábado. Fijaros otra vez en el versículo 21, ¿no? Porque dice... porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Está claro que los mandamientos son santos todos, pero ¿qué mandamiento es el que será la marca del pueblo de Dios? El cuarto, el santo sábado. Pero fíjate que en qué contexto lo estamos hablando. Hemos dicho venida de Cristo, séptimo milenio. ¿El sábado está representando qué? El séptimo día está representando un día 1000 años un día, el séptimo milenio, el milenio de descanso. Por lo tanto, ¿qué dice? Porque si leemos en este contexto es muy fuerte lo que dice. Volverse atrás del santo mandamiento. Sabemos que el sábado tiene esa profundidad. No es solo guardarlo, sino que hemos visto que tiene una profundidad que representa el séptimo milenio, por lo tanto representa, cuando empieza el sábado, representa la venida de Cristo. Por eso Elena White dice que debemos preparar el sábado desde la puesta del sábado. ¿No? Prepararnos toda la vida para ese sábado que representa la venida de Cristo. Claro. Por lo tanto, ¿qué dice? Los que se vuelven atrás de eso.
Si estamos hablando de todo eso, fíjate lo que está diciendo. Es grave. Haberlo Es conocido grave. cuando viene Cristo en el séptimo grave, milenio y luego decir, no viene en el séptimo, Claro. no puede ser. Luego que te digan, no, es que los 6.000 años no son tal, no ¿no? puede ser. Cuando ya se presentaba en la iglesia. Es no negar eres estas evidencias. Claro, es que no eres adventista si no reconoces los 6.000 años. Sí, Porque sí, ya se sí, presentaba sí. hace pocos años. Sí, sí, sí. Claro, y está diciendo eso. Volver atrás del santo mandamiento sabiendo lo que implica eso. Es alucinante. Se lo está Sí, poniendo sí. todo el rato en el contexto ese, de juicio, séptimo Claro, milenio, bueno, es séptimo no día. aceptar la verdad presente, no aceptar la verdad para hoy, no aceptas la verdad para hoy, pues estás dentro pero no estás, estás y no estás. Es importante, es que estás más fuera que dentro. Realmente es para Este es- planteárselo seriamente. Que el Señor nos ayude, pues porque desde luego tenemos una labor importante por delante que hacer, no solo prepararnos, sino compartir con tantos que no conocen y tantos que divagan, ¿verdad? Es tremendo, que el Señor nos ayude. ¿Eh? Sí, este del vómito del perro. ¿No lo hemos leído? No, al final lo hemos dejado. Léelo, ¿tú lo tienes? ¿Tienes la Biblia abierta? Jackie, léelo, Jackie, sí. Bueno, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Imaginaros a qué extremo lo lleva Pedro, ¿eh? Aquel que no obedece, que no sigue, que no acepta todas estas verdades, que no anda en ellas, ¿dónde vuelve? El que aceptó y luego negó. Sí. O sea, Es que, vamos, el tú perro que aceptas, vuelve al tú vómito, ¿eh? aceptas. Tú imagínate un cristiano adventista de toda la vida, ¿no? Que va aceptando la verdad presente conforme va surgiendo. Y llega un punto de verdad presente que no se acepta. Entonces estamos volviendo al cielo. Claro. Porque todo es nada. Es realmente grave, es muy importante todo eso. Sí. Hay que verificar en lo que creemos. Sí, no, es Bueno, que es explícito Pedro, ¿eh? Cada versículo Es muy transporta explícito, al momento ¿eh? actual, cada versículo. Sí, y sí. de hecho ya nos lo pone en el momento actual el versículo. Y nos pone todos los capítulos. Bueno, veremos ya En el tercero, en el tercero. justo, Veremos en el tercero, ¿no? curiosamente en el tercero. Ahí es el clímax, digamos, de toda esta carta, de este amor e interés que tiene Pedro para con las iglesias, ¿verdad? Ahí se desprende cómo los va mentalizando para ese momento, que él sabía cuándo llegaría, ¿eh? Él lo sabía, al principio no, pero luego el Señor de alguna forma se lo reveló, por eso escribe lo que escribe, ¿eh? Que el Señor nos ayude, pues para que nos mantengamos fieles, no regresemos a ese vómito, como leíamos aquí en el versículo 22, sino que nos mantengamos fieles a pesar de los pesares, ¿eh? Porque oposición habrá, ¿eh? Y que sepamos dar razón de por qué creemos lo que creemos. No son inventos, lo hemos sacado de la palabra del Señor, el Señor lo está revelando, ¿eh? Y únicamente debemos compartirlo como portaluces que somos, ¿eh? Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie y terminamos con una oración. Señor, te agradecemos por este nuevo estudio de la Escuela Sabática, en el cual vemos cómo realmente tú inspiraste a estos hombres que escribieron tu palabra. Y en ellas nos dejaron directrices preciosas, maravillosas, para los que vivimos en esos últimos tiempos. Señor, ayúdanos pues a tomar tiempo para instruirnos en ellas, tomar conocimiento de todo, para que de esta forma nuestra fe también crezca, vivamos de acuerdo a estas cosas y también las sepamos compartir aprovechando ocasiones, Señor, que tú nos brindas. Que tu paz, Señor, quede con nosotros, ayúdanos a ser mejores, perdona nuestras deficiencias y ayúdanos a obtener un carácter idóneo para estar en tu presencia. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.